¿Realmente encontraron la ciudad perdida de la Atlántida? Y por cierto, ¿quiénes son ellos que siempre se empeñan en encontrar lugares perdidos y resolver misterios ocultos? Quiero conocer a esa gente. Perdón por divagar. Quédate conmigo. Una isla extraordinaria, hogar de una poderosa civilización hundida en el fondo del mar por un colosal terremoto. La historia de Atlántida todavía nos intriga casi más de 2000 años después de que fue escrita. ¿Era la Atlántida un lugar real o simplemente una historia de ficción? Algunos creen que realmente existió, otros dicen que es simplemente un mito y hay quienes creen que algunas partes de la historia se basaron en hechos reales. No obstante, muchos han buscado la ubicación de la ciudad perdida, pero ¿podrían haber estado buscando en el lugar equivocado todo este tiempo? Tal vez. Un informe reciente afirma haber descubierto la verdadera ubicación de la Atlántida y no está ni cerca de donde esperarías que estuviera. Sigue viendo para conocer más detalles. Pero primero, aprovecha este momento para suscribirte a nuestro canal, donde encontrarás las respuestas a las preguntas más interesantes de la vida. Hay nuevos videos que salen todos los días aquí en el lado genial de la vida, así que activa la campana de notificación si no quieres perderte nada. Muy bien, la leyenda de la Atlántida. Revisemos cómo transcurre realmente la historia. La idea de la Atlántida fue conceptualizada por el filósofo griego Platón, quien escribió sobre ellas en dos de sus obras, Timeo y Critías. En el escrito de Platón, la historia es la siguiente. Sócrates se reunió con tres hombres, Timeo de Locri, Hermócrates de Siracusa y Critías de Atenas, para descubrir cómo Atenas había interactuado con otros estados en la antigüedad. Fue entonces cuando Critías dio un paso adelante y contó una historia. Ahora tengan paciencia conmigo porque es como esas situaciones escuchadas a través del teléfono descompuesto. Critías se había enterado de esto por su abuelo, quien lo había escuchado del poeta Solón mientras este último estaba en Egipto. Allí Solón habló con los sacerdotes, quienes hablaron de una batalla legendaria que involucraba a Egipto y Atenas. ¿Aún sigues conmigo? ¿No te perdí? Bueno. La Atlántida era una isla extraordinaria en el Océano Atlántico. En cuanto a la ciudad principal ubicada allí, su peculiaridad era que tenía anillos concéntricos que alteraban agua y tierra. La ciudad estaba bellamente diseñada, tenía una arquitectura extravagante, era el hogar de reyes y tenía una fuerza militar fuerte. Y bueno, en general, era una maravilla para la vista. Para colmo, también tenía una gran cantidad de metales preciosos, oro y plata. Por alguna razón desconocida, la Atlántida decidió librar una guerra en el resto de Asia y Europa. El único que intentó defenderse contra un enemigo tan poderoso fue Atenas, que se enfrentó a las fuerzas atlantes y las derrotó, lo que demuestra que Atenas era en realidad superior a otros estados. La Atlántida, que había fracasado, perdió el favor de las deidades que destruyeron la antigua civilización con terremotos e inundaciones masivas que eventualmente hundieron toda la isla en el mar. Vaya, esas deidades eran malos perdedores. En esencia, la leyenda de la Atlántida trata de mostrar que Atenas fue el estado más poderoso. Es una historia sobre una ciudad pequeña pero tranquila, Atenas, que triunfa sobre una poderosa pero corrupta, la Atlántida. Por lo tanto, la historia ciertamente funciona como un relato sobre la codicia y la corrupción humanas y el poder que una nación pequeña pero justa puede tener sobre un tirano. Pero, ¿estaba Platón simplemente contando un cuento moral, pero aún así solo un cuento? ¿O estaba refiriéndose a acontecimientos históricos reales? Según Platón, la historia se produjo unos 9000 años antes de su época y fue transmitida por poetas y otros narradores.
Este punto apoya la idea de que la Atlántida nunca se basó en hechos reales. Si la historia hubiera existido durante unos 9000 años antes de la época de Platón, es probable que alguien más hubiera escrito sobre ello. Sin embargo, la Atlántida solo fue descrita en las obras de Platón. Otro aspecto a considerar es la forma en que se contó la historia. Fue un relato que se transmitió de generación en generación, de los sacerdotes egipcios, de Solón, del abuelo de Critías, a Critías mismo y finalmente de Sócrates. Si la historia es real, la información se perderá, malinterpretará o cambiará de alguna manera. De boca en boca, una historia puede transformarse hasta tal punto que la persona final que la reciba puede tener una historia completamente diferente. Dado que el vino es una fuente tan poco confiable, si la historia fuera real, no hay forma de saber cómo sonaría la trama original. Pero esta falla no es suficiente para decir que la Atlántida fue inventada completamente. ¿Tal vez hubo aspectos de la historia basados en la vida real? Hay algunas teorías que apoyan la existencia de la Atlántida. Según Robert Ballard, el explorador oceánico que descubrió los restos del Titanic, la historia de la Atlántida tiene sentido porque han ocurrido cosas similares a otras civilizaciones. A lo largo de la historia, han habido inundaciones catastróficas, terremotos y erupciones volcánicas. Hace casi 3600 años, una erupción volcánica causó estragos en la isla de Santorini, en Grecia, poniendo fin a la antigua civilización minoica. Algunos creen que la Atlántida de Platón se basa en la catástrofe de la cultura minoica. Entonces, es razonable decir que, si esta situación ocurrió con la civilización minoica, también podría haberle sucedido a la Atlántida. Si la isla era real, existen un montón de teorías sobre su ubicación original. Algunos han dicho que existía en la Antártida, en la costa de España o en algún lugar del Mediterráneo. El mismo Platón escribió que había una isla situada frente al estrecho. Se cree que el estrecho al que se refería es el estrecho de Gibraltar, el canal que separa a Europa de África. Sin embargo, no ha habido ninguna evidencia en esa área de una ciudad perdida. Tal vez la ubicación de la Atlántida se haya ocultado a simple vista, no muy lejos de este estrecho. La gente la buscó esperando que estuviera hundida en el mar, pero ¿podrían los restos de la Atlántida estar ubicados justo en medio del desierto del Sahara? La estructura Richat, conocida casualmente como el Ojo del Sahara, es una formación circular en la Tierra ubicado en el noroeste de África, en el país de Mauritania. Y si miras las imágenes que representan el aspecto de la ciudad de la Atlántida y las comparas con la estructura de Richat, no puedes negar las similitudes. Si fueras a caminar por la estructura de Richat, es probable que no puedas decir que no tiene los mismos círculos concéntricos que los descritos en la Atlántida. Necesitarías una perspectiva diferente para detectarlos. De hecho, la mayoría de las personas que ni siquiera sabían acerca de la estructura Richat hasta que fue vista desde el espacio. La tripulación de la nave espacial Géminis IV en 1965 la vio desde arriba y tomó fotografías del sitio. Una vez que obtienes esa perspectiva desde el espacio, realmente empiezas a preguntarte, ¿quizás es aquí donde se ha escondido la Atlántida todo este tiempo? Para agregar más a esta teoría, la estructura de Richat es cercana al tamaño que Platón dio para la ciudad de la Atlántida en sus obras. Platón escribió que la Atlántida tenía 127 estadios de diámetro. Ahora hay diferentes ideas sobre cómo interpretar antiguas unidades de medida, pero la mayoría de las fuentes dicen que un estadio está en algún lugar entre 185 metros a 192 metros. Entonces, haz los cálculos y 127 estadios serían aproximadamente 24 kilómetros. En cuanto a la estructura de Richat, los científicos han puesto su diámetro en aproximadamente 40 kilómetros.
Claro, eso está muy lejos de ser 24 kilómetros, pero piensa en esto, el círculo interior es de 30,5 kilómetros de ancho. Nuevamente, no es exactamente los 24, pero no olvides que estas son estimaciones aproximadas. No conocemos el cálculo exacto de Platón y solo podemos hacer nuestras propias suposiciones gracias al tamaño de la estructura de Richat. No es como si pudieras atravesar esta cosa con una cinta métrica y obtener la cifra exacta. Pero oye, vamos a intentarlo. ¿Quién tiene una cinta métrica de 40 kilómetros? ¿Nadie? Bueno, además de la formación de círculos dentro de círculos y tamaños similares, otro argumento es que Platón describe la ciudad ubicada con hermosas montañas al norte, y hay una cadena montañosa en la parte norte de la estructura de Richat. Quizás te estés preguntando cómo una isla podría estar sentada en el desierto y no en las profundidades del mar. Echemos un vistazo a las propias palabras de Platón para esto. Escribió que la Atlántida ya no era accesible por barco. Entonces, ¿esto significa necesariamente que se hundió hasta las profundidades? ¿O podríamos interpretar estas palabras como que la Atlántida se convierte en parte de un terreno regular, perdiendo su estatus de isla? Para apoyar esta afirmación está el hecho de que la estructura de Richat está muy erosionada, lo que significa que grandes cantidades de agua deben haber creado las formaciones que existen actualmente. Las imágenes de la zona costera de la región muestran lo que parecen formaciones de agua que van desde la costa hasta donde se encuentra la estructura Richat. Así que, básicamente, en lugar de que la isla perdida se hundiera profundamente en las aguas, realmente podría haberse elevado de ellas. Es una teoría bastante provocadora, pero eso es todo. Una teoría sin pruebas sólidas. Ahora es tu turno de unirte a la discusión. ¿Crees que el ojo del Sahara es en realidad los restos de la ciudad perdida de la Atlántida? Haznos saber en los comentarios. Si has encontrado este video interesante, dale un me gusta y compártelo con tus amigos. No te olvides de suscribirte y de permanecer en el lado genial de la vida.